Bueno, muy bien, excelente. Nos coincidió desafortunadamente con el arranque de los Juegos Olímpicos, entonces es más meritorio la presencia de todos ustedes en el día de hoy. De todas formas, como estábamos comentando, esta conferencia pues va a quedar grabada en YouTube, en Asopen. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a los pensionados de FEISA y Asopen, y pensionados de empresas públicas de Medellín y unos invitados especiales que hemos circulado esta invitación en el día de hoy. Al final de esta conferencia, como valor agregado adicional, estaremos rifando unos bonos de regalo para compra de unos libros entre los asistentes que se han conectado en el día de hoy. Durante este año 2021 hemos venido realizando diversas actividades como cursos, ciclos, actividades masivas y conferencias de diferentes temáticas para tratar de atender todos los gustos. Dado que llevamos a ISA en nuestro ADN, vimos muy pertinente realizar esta conferencia en aspectos eléctricos para actualizarnos sobre el estado actual del funcionamiento general del sector eléctrico colombiano. Para el efecto, entonces, tenemos el gusto de contar con el ingeniero Héctor León Bonilla Cardona, un gran amigo personal, funcionario actual de Intercolombia y experto en este tipo de temáticas. Héctor es ingeniero electricista, magíster en ingeniería eléctrica, abogado y especialista en derecho de los negocios. En su vida laboral desde el año 1990 se ha desempeñado en diferentes cargos como ingeniero de obra en Eléctricas KBA Medellín. Ha sido ingeniero de planeamiento de expansión en la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Docente de ciencia básica y ciclo profesional en ingeniería en varias instituciones de educación superior como el Instituto Técnico Central La Salle de Bogotá y la Universidad de Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano y la Universidad Cooperativa de Colombia en Medellín. Desde el año 1996 se desempeña como analista y especialista en el grupo ISA, en XM y en ISA Intercolombia, fundamentalmente en la parte comercial y regulatoria de las transacciones del mercado de energía, la remuneración del transporte de energía eléctrica, la conexión al sistema de transmisión nacional y la operación en el sistema de intercambios. Entonces, tiene la particularidad, como pueden apreciar, el ingeniero Bonilla, de ser un experto técnico desde el punto de vista eléctrico, también es abogado. Entonces tiene esa maravillosa combinación que es muy necesaria, sobre todo en estos aspectos regulatorios, en los cuales se necesita conocer muy en detalle no solo la parte técnica desde el punto de vista eléctrico, sino la parte regulatoria para tener, digamos, una buena interacción con la Comité de Regulación de Energía y Gas, la CREC, en Colombia. Muy bien, de nuevo agradecemos a Héctor su gran diferencia con Asopen, con FEISA, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Héctor. Muy buenos días para todos y todas. Ya se tiene uno que referir así en la equidad de género, porque estábamos acostumbrados al genérico del masculino, pues, y es muy válido que se reconozcan los dos géneros, sin no irse a meter a detalles. Y agradezco a Sopen y al FEISA por contar con la presencia mía para compartirles esta temática, partiendo de la base de la interacción que tuve con José Alberto, de que todas las personas no necesariamente son conocedoras de temas eléctricos. Entonces la idea es que aquellas personas que manejen esos temas
por favor, tener paciencia en algunos aspectos de pronto que uno esté tratando de llegar de la mejor forma para las personas que no necesariamente tengan formación sobre el tema o conocimiento sobre el tema. Le doy el crédito a José Alberto con esta, y a Sopen, pues, a Sopen y al Feisa, con esta presentación de esta conferencia, que la vi muy al lugar para varios momentos en la misma charla. Aquí podemos observar, y va a ser objeto de nuestra charla, mostrar toda la secuencia de las actividades que hay. Desde aquí, desde la generación, en este caso una generación hidráulica, el transporte de esa energía con los diferentes sistemas de transporte hasta llegar al usuario final. Usuario final que puede ser nosotros en nuestros hogares como usuarios residenciales o ya a nivel de la industria o el comercio. Ahí hablaremos un poquito sobre eso. Estos son los temas que están mencionados ahí en la promoción del curso, ¿sí? Vamos a hacer una navegación en la evolución del servicio de energía para saber, hoy estamos en este instante del tiempo, en 2021, pero ¿de dónde viene este tema? Navegaremos muy rápidamente por lo que fue la reforma de la Constitución Política de 1991 y que de ahí dio lugar al desarrollo de esa Constitución, a las leyes 142 y 143, que son el marco del esquema que estamos viviendo en el sector eléctrico. Y entonces nos meteremos ya en cada una de las actividades muy brevemente a mencionar los diferentes roles, cómo reciben la remuneración. A mí personalmente me parece muy importante en estas charlas, desde que estaba en XM, me parecía muy importante que finalmente se cierre en el tema de la tarifa usuario final. Sí, oiga, y eso que se hace allá, bueno, y eso con qué se come, pues, o sea, eso es donde yo lo veo ver palpado, ¿cierto? Entonces, les dejaré una sensibilización sobre las tarifas. Sí tengo que decirlo y discúlpenmelo, pero no es nada despectivo. Infortunadamente, todavía el usuario final en nuestro país todavía es muy apático a meterse, a meterse en este tema, a darle como un doble clic y a entender un poquito más sobre la tarifa que le están cobrando allá en su domicilio. Bueno, entonces, ¿cómo empezó el tema de la energía eléctrica? Se despertó la preocupación en el ser humano. Oiga, ¿cómo logramos prolongar la luz del día? Que no se llegue la noche y ya quedamos en tiniebla. Entonces, a nivel del espacio público, la principal preocupación es, oiga, ¿cómo logramos iluminación? Iluminación en la noche. Entonces, de las primeras opciones que se manejaron, ¿verdad?, fue la farola de gas, que eso les tocaba hacer encendidos manuales, inclusive farolas de petróleo, pero entonces, no, oiga, busquemos la forma de que no sea tan engorroso poner en servicio esta parte de la iluminación. Entonces se evolucionó a nivel de experimentación científica y entonces se encontró la lámpara de arco voltaico. Muy sencillamente para las personas que no conocen del tema,
Son dos, a esto se le llama electrodos, eran de carbono, y entonces es tal la tensión que se le aplica a estos dos electrodos que aquí fluye como un corto, parecido a cuando alguno ha tenido la oportunidad de ver el relámpago del rayo, que es esa luz que se ve, así es similar acá. Entonces, como buscándole como alternativas a reemplazar esas farolas de gas o esas de petróleo. ¿Cuál era la falencia que tenía? Estos electrodos se consumían muy rápido. Entonces se siguió avanzando. Yo no voy a mencionar nombres de científicos, no es que quiera desconocerle sus aportes, pero digamos que en la literatura uno encuentra hay por momentos como cuestionamientos, vea, es que no fue solamente este señor, es que aquel otro también aportó. Entonces por eso, por el momento, no menciono a estos científicos, personas muy reconocidas, y para nada es conocimiento mío, esto es adquisición de la memoria histórica que han dejado las personas en nuestra sociedad. Entonces, en diferentes puntos de la Tierra, con diferentes intereses, de pronto con los intereses de obtener una patente y de beneficiarse con el invento que fuera, entonces se avanzó y se llegó a la bombilla incandescente. ¿Cuál fue el gran beneficio de esto? Esta es la bombilla que ya está de salida. Todavía puede que se utilice en algunos hogares, principalmente por el costo, porque tenemos que decirlo así, pues hay personas que no les da para comprar, por ejemplo, estas bombillas de iluminación eficiente, que en términos generales de lo poquito que me ha tocado vivir la experiencia, efectivamente, sí uno ve que se compensa el costo que uno paga por ella con respecto al ahorro en el consumo de la energía. Entonces, este descubrimiento se dio en 1879. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Y a nivel histórico se menciona, oiga, si bien en América ese siglo XIX, especialmente la primera parte del siglo XIX, estuvo plagado de conflictos, de guerras, de independencia, pues bueno, más adelante abordamos el siglo con los inventos, los aportes que hicieron a la sociedad. Entonces, este fue un hito importante por lo que les decía, digamos que estos dos filamentos, estos dos como partes metálicas sostenían aquí un filamento. Al hacer pasar la energía por estos dos elementos metálicos, entonces el material tiene la característica de este filamento que por pasar corriente allí produce esta iluminación. ¿Cuál era la ventaja con respecto a su antecesor, los electrodos de carbono? Es que este soportaba mayores temperaturas y con el vacío, a esto aquí lo dejaban en vacío internamente, entonces no permitía que esto se corroyera rápidamente. Si usted le quita a un bombillo de esto, le quita esta parte transparente, este vidrio, y usted lo enciende, poco dura encendido. Se quema rápido. ¿Por qué razón? Porque está en contacto con el ambiente, entonces se propicia la combustión, no hay una condición de vacío, allí hay aire. Y recordemos que uno de los componentes de la combustión es el oxígeno, y en el aire hay oxígeno, entonces por eso es que este se quema. Entonces digamos que fue el gran salto.
para reemplazar esa iluminación pública con farolas de gas y de petróleo por bombillas incandescentes. Entonces fue en 1982 cuando en Nueva York se hizo el aprovechamiento de luz eléctrica con bombillas incandescentes, haciendo uso también de la primera central de generación. Entonces, uno a nivel de laboratorio, pues uno ya no tiene una central de generación, sino que produce la energía con algo, digamos, menos robusto que una central de generación. Ya aquí en este caso, como voy a poner varias bombillas, entonces ya ahí sí necesito más producción de energía y por eso este fue un hito importante en este tema del servicio de energía eléctrica. Y ya para 1895, ya terminando el siglo XIX, se hizo la primera aplicación de uso de energía eléctrica en locomotoras. Es decir, a través de aplicar la energía eléctrica a unos motores, se dio la tracción para arrastrar locomotoras en Baltimore. Esto, digamos, por fuera de Colombia. Pero marcó la pauta porque sabemos que en la medida que van avanzando inventos a nivel mundial, pues eso se va difundiendo. Entonces, en 1890 ya apareció por primera vez la iluminación en las calles de Bogotá. Para ese momento, entonces se vio como un alivio a estar reemplazando las velas de cebo y las lámparas de petróleo que se utilizaban. Sin embargo, se menciona, vea, pero antes de Bogotá, ya también se había dado en Ciudad de Panamá, que para ese momento era todavía de Colombia, pero digamos que la historia resalta el tema de Bogotá es porque fue este evento en Bogotá el que dio el empuje para otras ciudades y regiones de Colombia. Por eso entre 1891 y 1898 se propició, se montó la iluminación en ciudades como Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Medellín. Es decir, que digamos como que el montaje en la capital de la República fue como el empuje. Entonces ya después, ante esos buenos resultados hacia la iluminación del alumbrado público, entonces se logró pues como ese propósito, tener más luz en más tiempo del día. Entonces pues ya en la noche, entonces ya empezó a darse, ve, ¿sabes qué? Hagamos uso también de la iluminación ya en los estratos más pudientes, había que pagar por eso. Pero también, no solo que sea iluminación, así como allá lo utilizaron para las locomotoras, entonces aquí utilicémoslo para fuerza motriz, es decir, para mover motores, tanto en talleres como en fábricas. Ya después, entonces, en vista de que se va aumentando estos requerimientos de energía por deseos de hacer uso de ella en reemplazo de lo que se venía utilizando que generaba incomodidad. Para esa época, recordemos que estaba el uso de motores a vapor, ¿cierto? Entonces, listo, se empezaron a dar instalaciones de plantas de generación en diferentes ciudades del país. En Medellín, sobre la quebrada Santa Elena, que los que viven en Medellín, algunos sabrán, otros no lo saben, por el centro de la ciudad.
pasa por debajo de la avenida La Playa, ¿cierto? Eso tiene diferentes posturas. Hay momentos en que se ha querido volver a remover esa avenida La Playa para dejar de nuevo visible la quebrada. Pero bueno, ese no es el tema acá. Sobre esa quebrada se montaron plantas. En Bogotá, aprovechando el río Bogotá, se montó la planta del Charquito, que los que tienen la oportunidad viven en Bogotá o han tenido la oportunidad de estar allá, es al final de la ciudad, después del salto del Tequendama. En Cali igualmente, aprovechando el río Cali, también pues, montaron plantas. Y en Barranquilla, plantas térmicas con vapor y para ello utilizaban carbón importado. Para las personas que de pronto no conocen mucho, ahorita vamos a ver en una diapositiva el tema este de la generación. ¿Qué hay que resaltar aquí? Observen que se empezaron a dar como esos desarrollos aislados hacia la prestación de un servicio de energía eléctrica en las principales ciudades de Colombia. Luego, en los años 30, se extendió más el uso de la energía en la industria, en el comercio y a nivel residencial. Siguieron avanzando los años y empezó ya a ganarle espacio en la componente de la demanda total que la residencial superara a la demanda de la industria y del comercio. Estas primeras instalaciones de producción de energía y del servicio de llevarle con redes a quienes lo requerían fueron fundamentalmente iniciativas del sector privado. Sin embargo, más adelante cambiaron los papeles y ahorita nos volvimos a retroceder en ese sentido, pero lo mencionaré allí más adelante. En 1929 se inició una empresa en Bogotá. Tuvo diferentes transformaciones, tuvo diferentes dueños. Ya en 1959 se convirtió en la empresa de energía eléctrica de Bogotá, que después ya le quitaron lo de eléctrica para quedar empresa de energía de Bogotá y que actualmente es Grupo de Energía de Bogotá. Y así se dio en estas diferentes ciudades. En Cali, desde muchos años atrás, igual que en el caso de Bogotá, se inició una empresa, empezó a prestar los servicios, tuvo diferentes transformaciones y finalmente en 1961 se transformó en Cali, la Cali que conocemos hoy. Y en esas transformaciones y en esos cambios de propietarios ha entrado a prevalecer como factor importantísimo la componente financiera. Yo como privado para esa época no tenía el suficiente músculo financiero para montar todas las instalaciones que se requirieran y atender todas las necesidades. Entonces ahí era cuando se daba la intervención del Estado, ya sea comprando o ya entrando a ser partícipe para aportar sus recursos económicos frescos. Para esa época, pareciera natural, el sector rural no era prioritario, o sea, no era de interés. Estaba todo concentrado en las urbes. Como ya lo mencioné, el privado, que fueron los primeros gestores de este tema, pues le fue cediendo terreno al sector oficial. Y sabemos que el sector oficial, en general,
y así se desarrolló en buena parte, tenía era a quien la banca multilateral prefería para hacerle préstamos importantes en montos. Entonces, es el Estado el que puede mostrar fuentes de inversión para adelantar la infraestructura que se requiere. Entonces, el privado fue cediendo terreno y para ese momento no lo consideraron, este es mi negocio. Entonces, de estos desarrollos aislados alrededor de las principales ciudades, de hecho vale la pena mencionar históricamente cómo de esos desarrollos de Medellín, de Bogotá y de Cali fundamentalmente, surgieron empresas para atender ahí la ciudad. Surgió empresas públicas de Medellín para Medellín. Empresa de energía de Bogotá, empresa de energía eléctrica de Bogotá y desde sus comienzos para atender a la capital. Y lo que se transformó posteriormente en Cali para la ciudad de Cali. Entonces, desde 1955 se planteó la inquietud, oiga, y busquemos la forma de interconectar estos sistemas regionales, que de esa forma se optimiza. ¿Y se optimiza en qué sentido? Que ya lo hemos vivido. Como lo observamos en la costa, y fue así por mucho tiempo, con la excepción de la central de Urrá, pero en general en la costa no se dispone de las montañas que ayudan especial como fuente principal para la hidráulica. No tienen que haber montañas, también se puede utilizar el caudal de los ríos y recordemos al Océano Atlántico desembocan varios ríos, ¿cierto? Puede que sea un poquito complejo montar una central de generación hidráulica ya a esas alturas, pero no lo fue con Urrá. Ya los que conocen ese tema técnico podrán mencionarlo. Entonces en la costa fundamentalmente era generación térmica. Y entonces nosotros desde siempre, eso no es nuevo, estamos abocados o estamos expuestos al fenómeno del niño y al fenómeno de la niña, que en nuestro medio niño es verano y niña es invierno. Hacia el sur del continente es al contrario, en este momento tienen una sequía fuerte hacia el sur de, de América y allá le llaman fenómeno de la niña. Entonces, como es común, el ser humano y el que está en los negocios, cuando le van a plantear un cambio, tiene sus recelos. Para ese momento no fue la excepción. Las empresas manifestaban sus rechazos, las empresas regionales, sus rechazos a esa interconexión, y uno de los principales argumentos que planteaban es: vamos a perder autonomía en la operación. En fin, ahí quedó la semilla, y ya en los años 60 fue el Banco Mundial el que presionó. Para seguirle haciendo préstamos, yo le exijo que haga un estudio de factibilidad de interconexión. Y efectivamente se hizo, se arrojaron los resultados, y como producto de eso, podemos decirlo así, surge ISA en 1967 para viabilizar esa interconexión. Y en la costa atlántica, para recoger esas diferentes empresas que habían disgregadas, se creó a Corelca. Y por estos días se anunció en lo que anteriormente se llamaba Intranet, que aquí ya se llama En Conexión, la página interna de Intercolombia, se recordó
que en 1971, que estábamos cumpliendo 50 años de haber entrado la primera interconexión de Colombia. Entonces, a mí me parece que esto no es ajeno a cualquier renglón de la economía. Cualquier renglón de la economía se va forjando hacia nivel regional y dependiendo de las circunstancias se va viendo como esas necesidades de abrirse más ya por fuera de mi ciudad, a otras ciudades cercanas. Ah, no, pero entonces ya nacional, pero entonces ya no a nivel internacional. Así ha evolucionado el tema de la energía eléctrica a nivel mundial. Primero desarrollos allá focalizados y después, venga, optimicemos. Esto era lo que se observaba para ese momento, el desarrollo en la costa atlántica, ¿cierto? De manera aislada, aquí está Corelca, en Medellín estaba EPM, aquí en Bogotá, la empresa de energía de Bogotá, y por aquí en Cali, estaba en Cali. Entonces, surge ISA con el principal propósito de llevar a cabo la interconexión. Lo primero que se dio fue la conexión de la costa con el centro del país con una línea 500, San Carlos Cerro Matoso. Y ya esto es lo que tenemos hoy en día, un sector eléctrico interconectado que todavía nos falta interconectar la parte suroriental de Colombia, pero ya ahí poco a poco se va avanzando, poco a poco se va llegando. No es obvio llegar, por ejemplo, a Leticia, no es obvio porque hay que atravesar toda esta parte de bosques. Hoy en día los costos no dan, pero entonces por ahora este es el sistema interconectado nacional, que aprovecho y para mencionar que así como está este sistema interconectado nacional, pues estos de por aquí que no acceden a tener conexión con esta red de Colombia, que está, miren que está básicamente ubicado en la región andina y la costa norte. Aquí también a esto se le llama zonas no interconectadas. Y allá es donde se tiene los esquemas que teníamos aquí antes, la empresa de energía que atiende todo, la generación, el transporte de la energía y hace las veces de comercializador, le factura a los usuarios finales. Entonces, esto es a lo que hemos llegado después de haber tenido unos sistemas así aislados. Esto es muy rápidamente la navegación ya desde ese punto de creación de ISA en 1967 y como ya vimos, el Estado, el sector privado le había cedido el espacio al sector público, entonces ya digamos que quedó como un monopolio estatal. De hecho, de todas formas, había sido declarado desde esos momentos la energía eléctrica como un servicio no lo llamaban para ese momento esencial, pero un servicio fundamental. Y cuando un servicio tiene esas connotaciones, tiene un tratamiento especial desde lo jurídico. Muchos de acá podrán acordarse, muchos compañeros tampoco se lo recuerdan, no sé. A mí, por ejemplo, me tocó, yo estaba en el colegio, el racionamiento de 1976, que particularmente a nosotros nos tocó, hoy no lo hubieran permitido así, pero a nosotros nos tocó que era racionamiento de energía de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y fue tan extenso ese racionamiento que hubo un momento en el tiempo, no me acuerdo cuántos meses pudo haber sido, si fueron meses, que había también corte de suministro de agua. Entonces no teníamos ni energía ni agua.
Entonces, lo que digo que no nos permitirían hoy en día es que nosotros íbamos normalmente a estudiar, no había esa limitación y se atendía normal. Eso sí, pues voy a mencionar algo muy desagradable para los que están de pronto tomando en este momento de la media mañana, que pues los sanitarios no tenían arrimadero, no había forma de vaciarlo y la gente ante sus necesidades. Entonces, después vino otro racionamiento en 1981, por acá en el 91, 92 hubo otro racionamiento. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque había rezago en las regiones para hacer la expansión. ISA acometía la expansión a nivel nacional. Entonces, ISA tenía dentro de sus responsabilidades ser el planeador. ISA era el que expedía el plan de expansión, recibía la información de los planes de expansión de estas empresas que eran socias de ISA. Empezó con CBC Chidral como uno de los socios, la Check, estaba ahí EPM, estaba Electraguas, me parece que era como se llamaba, que después llamó Licel, que era la que se encargaba de las diferentes regiones. Entonces, ISA era el responsable de hacer los estudios para sacar cada año el plan de expansión, era el responsable de ejecutar la expansión en generación y transmisión. Cada empresa de sus regiones podía llevar a cabo la expansión que le había informado a ISA. ISA recopilaba todo y hacía un análisis integrado. Vino en 1991 la reforma constitucional y con este racionamiento y la presión externa, el desarrollo de esta reforma constitucional llevó a las leyes 142 y 143, que son el marco de lo que tenemos hoy en día. No, el servicio de energía eléctrica no solo está regulado o definido, perdón, legalmente por la 143. Hay aspectos que uno tiene que mirar en armonía con la 142. Después de esta reforma y con el arranque que se le dio, las cosas han mejorado con el tema de niño. 91-92 tuvimos racionamiento y ya en vigencia de esta normatividad, el niño de 97-98 ya no hubo racionamiento. Para los que les tocó por esta época de 1999-2000, tuvimos bastantes ataques a la infraestructura eléctrica, que llevó a un incremento de las restricciones. Yo le voy a dar una ilustración a las personas que no conocen sobre el tema, una ilustración más o menos de qué son las restricciones. Desde el punto de vista eléctrico es lo que hay que pagar por la generación de energía más costosa que la más barata, pero es porque la más barata no se puede producir porque hay problemas de transporte. Entonces, yo suelo hacer el ejemplo con las papas, ¿cierto? Entonces, supongamos una ciudad como Medellín, ¿cierto? Entonces, supongamos que Medellín se provee de papas que vienen de la sabana de Bogotá o del sur, de Nariño. Dense cuenta que son sitios geográficos, Bogotá más cerca de Medellín y Pasto mucho más lejos, ¿cierto? Asimismo, el transporte de ese bien pues será más barato de Bogotá a Medellín que de Pasto a Medellín. Entonces, si hay un problema en la vía,
que comunica a Bogotá con Medellín, si la papa es un producto esencial, entonces el que vende la papa en Medellín dirá, no, yo me la tengo que conseguir como sea. Entonces la comprará en Pasto. Y entonces en Pasto, traerla desde Pasto hasta Medellín le sale más costoso. Él repetirá ese costo hacia el usuario final, hacia el consumidor. Entonces ahí se está pagando como que la restricción de no poderla traer de Bogotá más barata para pagar la que se trae de Pasto, que sale más costosa fundamentalmente por el transporte. Puede que la papa misma ya en el sitio de producción sean a costos iguales, muy parecidos, pero el transporte le mete mayor valor, entonces por la restricción de no poder traerla desde Bogotá, se tiene que pagar más costosa trayéndola desde Pasto. Así es lo mismo en el sector eléctrico. Hay problemas en el transporte. Si hay ataques a la infraestructura, se tumban torres. Si se tumban torres, puede que la energía que se transporta por esas líneas, las torres que están en el piso, venían de plantas de generación que eran mucho más baratas que otras. Y estoy hablando en un sentido de un mercado, digamos, como claro, no especulativo, porque hay oportunidades en los que los generadores, enterándose que está por fuera, y podría suceder con la papa, ¿cierto? Y sucede en la economía normal. Cuando un producto se escasea, el que lo tiene le sube el precio. Así naturalmente, aplicando la ley de la economía de la oferta y la demanda. A mayor oferta, menor precio. A menor oferta, más precio, mayor precio. Entonces eso es más o menos el tema de qué son las restricciones. Entonces, pero cuando se informa a través de las noticias que se subieron las restricciones, simplemente es que por problemas de disponibilidad de transporte de energía, hay que poner a producir energía con centrales de generación cuyo costo es más alto que de otras centrales de generación más baratas que no pueden generar por ese problema de transporte. En esta evolución también ya incursionamos en una normativa de la Comunidad Andina de Naciones, anteriormente llamado Pacto Andino, en la que se da los intercambios de energía entre los países. Entonces, por ahora, funciona entre Colombia y Ecuador. Entonces, a los agentes colombianos los representa XM y a las empresas de Ecuador los representa SENACE. Entonces, entre SENACE y XM se interactúa en el tema operativo y en el tema comercial. Vale la pena mencionar que por ese actuar de XM en nombre de los agentes del mercado, no hay una ganancia por intermediación. No es que XM saque ventaja por eso. Entonces, después se ha dado algo que son unas para asegurar la expansión de la generación. En el servicio de energía eléctrica, digamos, se encuentra el producto, me disculpan los más detalles, pero Amor, pero aquí es rica, que se puede jugar. No, No, dice que te van a llevar, no, pero no hay nada. que se genera en la generación y, no hay nada, que es una y el consumo a través de hace cómputo, en refrigeración, en aires acondicionados, entonces el que consume ese producto de la energía. Entonces ahí es donde está el usuario o el cliente y la producción. Entonces, esta es la navegación que hemos tenido hasta hoy. De aquí se han dado
más desarrollos. A ustedes ustedes no se extrañen que muy rápidamente ya se está penetrando, que muy rápidamente también ya les estén ofreciendo la posibilidad de montar paneles solares en sus casas. Del dato que tengo de un compañero en la empresa que le toca trabajar en medio de sus labores en esos temas, él me cuenta que por ahora puede más o menos darle que el negocio cierre para personas de estratos 5 y 6, pero 4 o 3 todavía como que no da montar paneles solares. En esta transformación es importante mencionar que surgió el tema de mercado. Y entonces ahí ya es como la idea de que el Estado le ceda nuevamente el terreno al sector privado y además como el dinero requerido para la expansión, para la atención de servicio de energía, era un componente importante en el presupuesto nacional, entonces, no, ¿sabe qué? No, desprendámonos de esto y que el Estado, el presupuesto lo dedique para otros temas. ¿Sí? Estos son los objetivos básicos de esa reforma del sector eléctrico, nuevamente mencionándolos de las leyes 142 y 143. Entonces vea, modifiquemos el papel del Estado, que el Estado se dedique a hacer la dirección, la regulación y control de vigilancia. La dirección a través de Ministerio de Minas y Energía y con la UNE. La regulación a través, fundamentalmente, Ministerio de Minas y Energía y Comisión de Regulación de Energía y Gas. Control y vigilancia, la Superintendencia de Servicios Públicos. Esto es a la que coloquialmente le llaman la policía del sector eléctrico. Ellos son los que velan porque se esté cumpliendo todo lo establecido en la normatividad. Se buscaba mejorar en la eficiencia. Para esta época anterior a la reforma existía algo que se llamaba la Junta Nacional de Tarifas, y allá se definían cada año cuáles eran las tarifas del servicio de energía que se iban a cobrar en el siguiente año. Ya lo habíamos mencionado, pues que el Estado ya deje de ser empresario, que se vincule más el capital privado, pero esto además de ser una iniciativa también es no podemos ser ajenos, una presión externa de inversionistas. Y muy importante que se introdujera la competencia, donde la competencia es posible. ¿Sí? Esto muy rápidamente son como los actores en que esto funcione. La dirección a través de la presidencia con el respectivo Ministerio de Minas y Energía, esta es la parte del Ejecutivo. La planeación entonces ya pasó de ISA a quedar en la unidad de planeación mineroenergética. Como sabemos, ya ISA pasó a ser un actor más, un agente. El Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión es eso, un comité asesor del trabajo que hace la UNE en los estudios de expansión de todos los años, de expansión de la generación transmisión. La Comisión de Regulación de Energía y Gas es la que produce la normatividad que regula. En ella participan el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. A ellos le aportan como asesores el CAP y también el CNO con los acuerdos. En el control de vigilancia, en temas de competencia, está la Superintendencia de Industria y Comercio. Y para el cumplimiento de la regulación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que estos actúan en nombre del presidente. El presidente es el responsable. Y en la parte de la operación, sabemos que ya ahorita es XM, en sus comienzos era ISA y ya surgió XM. Y este es un comité asesor de coordinación y supervisión del sector energético, y existe el gestor de gas, pero esto más que todo es para que sepan que cuando yo
monto el funcionamiento, y discúlpeme aquí si hay economistas, si digo una imprecisión, cuando yo monto un mercado, necesito definir como un marco institucional. Diga quién produce las normas, si hay problemas, quién es el que debe actuar, cómo se producen esas normas, en fin. Entonces, como lo había mencionado ahora, entonces hago uso nuevamente de esta diapositiva de José Alberto para que hablemos de las actividades del sector que se definieron desde esa expedición de las leyes, en la 143. Está la actividad de generación, es decir, aquellos que representan activos de generación se llaman generadores y la actividad se llama generación. Esa generación hay que llevarla a los usuarios finales. Entonces, los usuarios finales, por ahora, no podemos participar directamente en el mercado. Por ahora, nuestro principal representante es el comercializador, que es una figura que existe aquí, pero no en todos los países existe la figura del comercializador. Y está la parte, perdón, y aquí la actividad es comercialización. Y aquí se tiene la actividad en el transporte de la energía se tienen las actividades de, como lo dice la ley, interconexión, que también se le llama en la regulación transmisión nacional, la transmisión regional, hasta acá, y la distribución local. Entonces, existen cinco actividades: generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización. Importante, esas cinco actividades, desde la vigencia de la ley y desde el pasado, desde antes de la ley, las ejercía y las podía ejercer una sola empresa. Ejemplo, EPM, ejemplo, Empresa de Energía de Bogotá, para ese momento, antes de esa transformación, desarrollaba todas las actividades. Ejemplo, EPSA, Empresa de Energía del Pacífico. Entonces, en una misma empresa se podían desarrollar las 5 actividades. Después la ley generó unas restricciones que no me interesa mencionarlas acá, pero esas actividades definen unos roles y entonces el regulador, la CREC, se dedica a expedir resoluciones que regulan esas actividades para que cada quien reciba la respectiva remuneración. ¿Qué surge ahí? Vea, en la generación y en la comercialización consideramos que sí puede haber competencia. Entonces, en estas dos actividades es clara la competencia. Y en esta parte de acá del transporte, desde antaño, tiene unas características que no vale la pena mencionar acá, que permiten definir cómo es que se llega a la conclusión que esto es un monopolio natural. ¿Qué significa monopolio natural? No es algo que debe ser parte de la competencia. Esto es monopolio y como sabemos, en los monopolios generalmente hay que controlar la posibilidad del abuso de poder dominante. Cuando usted tiene un monopolio, usted está solo ahí, casi que usted puede tomar decisiones. Entonces, ¿sabe qué? Por tratarse de un servicio de energía eléctrica, que es un servicio público esencial, definido así en la ley, entonces esto es el libre albedrío. No es que cada quien en el transporte pueda hacer lo que quiera y pueda cobrar lo que quiera. Si se admite la competencia es por la nueva expansión. Lo nuevo que hay que hacer, ¿sabe qué? En el ST, en el Sistema de Transmisión Nacional,
sabe que todo lo que haya que hacer nuevo de expansión para atender el servicio de energía eléctrica, que sea competencia. Entonces, se realizan convocatorias. Entonces, recordemos las 5 actividades: generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización. Vamos a mirar de algunas. Aquí están esquematizadas, ¿cierto? Las diferentes relaciones que hay entre el generador, el comercializador, el transporte, transmisión nacional y regional y distribución, y cómo se remuneran. La transmisión nacional y regional y la distribución, hay algo que se llama el cargo por uso, y eso se cobra en la tarifa de usuario final. Entre el generador y el comercializador, a través de XM, se definen las compras y las ventas en la bolsa y unos conceptos que se liquidan allá, que les toca pagar a los generadores o a los comercializadores. Resulta que el precio de bolsa es un precio muy cambiante, porque depende de las ofertas que presenten los generadores. Y las ofertas pueden ser cambiantes. Entonces es un precio muy cambiante. Técnicamente se le llama volátil. Entonces, los generadores y los comercializadores, para proteger que no se le incrementen mucho las tarifas de usuario final, tienen las posibilidades de cubrirse de ese precio cambiante de bolsa con algo que se llama mecanismo de cobertura, que llama contratos bilaterales. Inclusive, existe una empresa Derivex que también vende futuros. Para los que no conocen, los contratos bilaterales y los futuros no es otra cosa. Les voy a poner un ejemplo. En medio de la pandemia, algunas personas puede que ya estén considerando, oiga, creo que por ahí a mediados del año entrante, que es el Mundial de Qatar, como que, hombre, me voy a pegar una voladita. U otra persona puede estar pensando, como es el Mundial de Qatar, puede que esté más o menos manejable. Uno pegarse una voladita a Europa, que la gente está concentrada en el Mundial y pronto se fueron. Entonces, desde ahora planea ese viaje. Y como nosotros tenemos que llevar hacia allá divisas, euros o dólares, entonces yo desde ahora podría cubrirme de ese cambio en el precio. Yo no sé a cómo va a estar dentro de un año el dólar o el euro, si todavía está el euro. Entonces yo puedo cubrirme y comprar futuros de dólares o de euros. Y eso quiere decir que yo hoy compro a un precio que me venden y ya, dentro de un año, a mí me entregan los dólares, sin importar la cantidad de dólares que yo compré desde hoy, sin importar a cómo esté el dólar en ese momento. Y hay otras combinaciones, pero no interesa, pero a eso se refiere esto de contratos bilaterales y futuros, y es protegerse generadores y comercializadores del precio cambiante de la bolsa. El comercializador y el generador, finalmente el comercializador, de esa forma está protegiendo a los usuarios. Usuarios finales que están clasificados como usuarios regulados y usuarios no regulados. Y es tan sencillo como que ¿quién es no regulado? El que tiene un consumo mayor o igual a un valor que definió la CREC. Veas, el que tenga de este consumo para arriba puede ser usuario no regulado, pero él tiene que decidir si es usuario no regulado. Una consecuencia que se le viene el que decide ser usuario no regulado es que tiene que montar medición de toma de lecturas horarias. Y eso se reporta al mercado. El que definitivamente no cumple con esa medida o no se acoge es regulado. Y para el regulado, la CREC tiene publicada una resolución de cómo se calcula la tarifa para los usuarios finales del mercado regulado.
Nuevamente, como les mencionaba, pues al usuario final llega, es el sistema de transporte. Las redes las pone el operador de red, que es el que desarrolla la actividad de distribución, o las pone a petición del que se conecta, el transmisor nacional o el transmisor regional. El usuario final se puede conectar a un sistema de distribución o se puede pegar a un sistema de transmisión, al sistema de transmisión nacional o a un sistema de transmisión regional. Eso es un tema de costos, pero tiene que solicitar. Entonces, ¿quién llega al usuario? El que le suministra, uno de los aspectos que quiero dejarles como mensaje. El que le suministra la energía al usuario final es el que presta el servicio de transporte, porque ese es el que lleva las redes. Pero en el mercado, el comercializador es el que representa al usuario. Entonces, el comercializador le factura al usuario todos los costos que se pagan en el sector eléctrico, que ahorita vemos allá en la tarifa. Entonces, es importante. Se produce la energía, está aquí XM quien define la liquidación de las transacciones, se definen allá unas variables que sirven para que el comercializador refleje en las tarifas hacia el usuario final, donde está el cobro del producto, que es la generación de la energía, el cobro del transporte, el cobro de lo que le aprueban a él que puede cobrar. Mire qué tan regulado es esto, que el comercializador no puede cobrar lo que quiera por intermediación. Hay una metodología que dice, usted tiene que someter a consideración de la CRE cuánto va a cobrar por cada factura. Y ese es su valor máximo. Y se lo aprueban en un mercado donde esté el comercializador, no se lo aprueban para todo el país. Entonces, un comercializador cualquiera, llámese Codensa, llámese PMs, llámese comercializar ya salió, llámese Dicel, ¿cierto? Tiene que tener aprobado su costo de comercialización en cada mercado donde él va a representar usuarios finales. Entonces vamos un poquito aquí con la generación muy rápidamente para las personas que pronto no tienen mucha sensibilidad. Esto no importa, aquí vamos a entrar a algo muy técnico, pero muchas personas han conocido de la existencia de embalses, ¿sí? Aquí en Antioquia cerca, mucha gente conoce el embalse del Peñol. En Bogotá, ahí cerca, pues hay unos embalses pequeñitos en torno al río Bogotá, pero por ejemplo en Bogotá se conoce el Muña. Ese es un embalse que se utiliza para generación de la cadena de Paraíso La Huaca. Entonces, para estas personas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se almacena el agua, por eso se hace una represa, que en términos coloquiales es poner un muro para que se tenga el paso del agua hasta cierto punto. Cuando ya se va a superar un cierto punto, bueno, déjelo pasar. Entonces, en cierto punto se coloca una compuerta. Entonces, cuando se va a producir la energía hidráulica, se abre esta compuerta y por este sistema de conducción se lleva el agua lleva, recordando por ahí la física de preescolar, lleva una energía cinética, que es una energía de movimiento. Entonces llega aquí el agua con su respectiva energía y mueve una turbina, así como esta. Le va pegando aquí, esto se llama rodetes o álabes, entonces hace que esto gire. El hecho de que gire esta turbina mueve el generador y este es el que produce la energía eléctrica. Y recordando la física, un principio fundamental de la física, que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Aquí es una energía cinética, una energía de movimiento, la que se transforma en energía eléctrica.
No se está creando energía, se está transformando una energía cinética en energía eléctrica. Entonces, ya una vez se produce esa energía, se inyecta al sistema de transporte, a lo que veíamos ahorita allí. Similares en la parte térmica a vapor. ¿Cómo sucede? Hay una caldera. Hay una caldera. Entonces aquí se aplica un combustible. En algunos casos es carbón, en otros casos son combustibles líquidos y hasta puede ser gas. Esta caldera lo que hace, por aquí es donde salen los excedentes de la caldera, como de la combustión. Se calienta agua, produce vapor y el vapor con ciertas características hace lo mismo que hace el agua aquí de mover esta turbina. Aquí se mueve una turbina, está pegado a una a una unidad de generación, una máquina de generación. Este produce la energía y listo, se conecta al sistema de transporte. Y se tiene una torre de refrigeración, porque aquí regularmente se toma el agua de una fuente, pero desde el punto de vista ambiental, el agua hay que devolverlo mínimo a cierta temperatura para no generar impacto aquí en el río. Entonces se tiene que hacer un proceso de refrigeración. Se me olvidaba mencionar, volviendo al tema de la reestructuración del sector eléctrico, es que desde esa reestructuración se le dio todavía mayor peso al tema ambiental. Entonces esto es generación hidráulica, generación térmica a carbono, a gas. Hay generación con gas donde no existe esta caldera. Yo no aplico gas para calentar agua y que produzca vapor y enseguida mueve la turbina, sino que de una vez el gas por combustión mueve la turbina. Normalmente aquí se ha dado en Colombia turbinas que eran de aviones. Se montan aquí y entonces aplican el gas como sucede en los vehículos. En los vehículos tenemos el motor de combustión, entonces se produce los 4 tiempos y es de 4 tiempos, entonces se está moviendo un motor, ese motor está acoplado a una máquina de generación y esa generación que se produce, no voy a entrar en detalles, se lleva a cargar la batería. Eso es lo que sucede en nuestros carros. En nuestros carros tenemos una planta de generación térmica. Además de que el motor, pues obviamente es para mover el carro, pero se aprovecha, se optimiza. Ve, aprovechemos que aquí hay un motor que es para mover un carro, para que produzcamos energía, que esa energía sirva para cargar la batería y la batería sirva para la ignición del carro y para los servicios que presta el carro cuando se tiene apagado el motor. Entramos a estas fuentes renovables. Igualmente sucede con la eólica. Se aprovecha el viento para mover estas palas y allá arriba tiene acoplada nuevamente la maquinita que aprovechando este movimiento produce la energía y nuevamente se inyecta al sistema. Y entonces ya venimos a algo novedoso. Ya no es energía producida con movimiento. Aquí se mueve la turbina, aquí se mueve una turbina y aquí se mueve el molino, las palas de la generación eólica y se acopla al generador. Ya esto no se aprovecha un movimiento, se aprovecha la energía del sol y hasta ahora se sostiene que es inagotable, ¿cierto? Entonces, se utilizan unos paneles que la incidencia de estos rayos solares producen la energía y a través de unos dispositivos que no interesa entrar en detalle, yo ya puedo tener energía ya localizada. Este es el boom ahora. De hecho, ISA en su sede de Los Balsos montó una planta solar de cerca de 300 kilovatios. Entonces ya que estamos, estas son llamadas energías
renovables, fuentes de energía no convencionales, renovables. Aun cuando aquí yo he leído, la gente dice, esto es una energía muy limpia. Una de las críticas que hay es que aquí pega el viento, eso ocasiona que se distorsione el viento como regularmente era y que eso ha perjudicado la orientación de las aves. Y estas dos tienen sus respectivos impactos. Este se le achaca mucho en la parte ambiental. Entonces eso en cuanto a la actividad de generación. El generador monta o representa este tipo de producción de energía ante el mercado y recibe la respectiva remuneración. Vamos con la demanda. Entonces, en la demanda decíamos, bueno, existen los diferentes usuarios, regulado, no regulado. También está el usuario alumbrado público. Y ya nosotros como usuarios, si montamos esos paneles solares, entonces ya pasamos ojo para que tengan en cuenta, si montan unos paneles solares para su producción, usted además de ser usuario final de la energía eléctrica, ya se gana el calificativo también de ser autogenerador. Y eso lo debe reportar al operador de red. Porque yo asumo pues que nosotros los que estamos aquí somos personas del sector residencial, que prácticamente nos conectamos a sistemas de distribución local. Entonces el comercializador representa ante el mercado al usuario final. ¿Cómo es que diablos se transforma los kilovatios que se produjeron en pesos? ¿Cierto? Entonces, el generador y el comercializador le deben reportar a XM la información de los medidores que tienen que montar, que se llaman fronteras comerciales, los medidores que tienen que montar para que se pueda tomar el registro de lo que están entregando y lo que estos están tomando del sistema a través de los usuarios, ¿sí? Eso permite calcular cuál fue la demanda, cuántos son las pérdidas y cuánto es la generación para remunerarle a cada uno. Se calcula el precio de bolsa, es decir, a qué precio se transó la energía en cada hora, pero también se tiene en cuenta qué contratos le cobre ese precio a algún comercializador, a algún generador, y propiamente en el mercado, allá en XM se liquidan los conceptos y de ahí se expiden los diferentes documentos, facturas para cobrarle a los que tienen que pagar e informes de ventas para darle el soporte contable a los que tienen que recibir. Y este tema de los contratos bilaterales es entre los agentes que se cobran ese dinero. Ahora en cuanto al transporte, entonces existen son los cargos por uso. Entonces, existe la metodología para calcular los cargos del sistema de transmisión nacional, para calcular los cargos del sistema de transmisión regional, para calcular los cargos del sistema de distribución local. Y cargo no es sino un valor unitario. ¿Cuánto le cobran a usted por cada kilovatio hora que se transportó por allá en el sistema? Y a mí como usuario final aquí del sector residencial, me cobran todo el transporte porque yo me estoy beneficiando de estar en un sistema interconectado. Entonces me cobran todo el STM, me cobran el STR en el que estoy y me cobran el sistema de distribución local al que yo estoy conectado. Así es como sucede en Colombia. El STN tiene una sola tarifa
el usuario final que esté por acá en Riohacha y el usuario final que esté por aquí en Ipiales paga el mismo valor como cargo unitario por el uso del STN. En el STR hay dos valores, uno para STR Norte, que es básicamente la costa, y el resto de acá del centro del país se llama Centro Sur. Una tarifa acá y otra tarifa acá. Y en los sistemas de distribución local, depende de donde yo esté, me cobran una tarifa. Para las personas que no conocen, yo suelo hacer la analogía de estos sistemas de transporte, el STN, el STR y el sistema de distribución local. Me gusta mucho y lo seguiré haciendo porque para mí sigue aplicando con el transporte de agua, que aquí sale perfecto. Para poder que a estos usuarios aquí les llegue agua en esa tubería de media pulgada que normalmente tenemos en las casas, les llegue agua con buena presión, se requiere que desde aquí, desde el embalse, porque hay embalses que se aprovechan para producción de energía y para consumo de acueducto. Entonces, desde aquí yo tengo que salir con tuberías de diámetro muy grande, porque si yo desde aquí salgo con tubería de media pulgada, cuando yo llegue aquí a este usuario final, pues si le cae una gota en todo el día, será mucho. Entonces, por eso tengo que salir de aquí con tuberías de diámetro muy grande, porque sé que voy a abastecer diferentes usuarios. Y en la medida que ya me voy acercando al usuario, voy reduciendo el diámetro de la tubería hasta llegar al diámetro de media pulgada en el sector residencial, y en el sector industrial no sé si sea 1 pulgada, 3/4 de pulgada, en fin, pero ya el sector industrial y comercial, con toda seguridad, inicialmente se llega con un diámetro de tubería muchísimo más grande, y ya internamente ellos nuevamente reducen para llevar a los lavamanos, a los sanitarios, en fin, a las posetas, media pulgada. Entonces esa analogía a mí me parece que le sirve mucho a las personas que no tienen formación en esto, no han trasegado en este tema. A eso hace alusión estos niveles de tensión. Nivel 1 es la tubería de media pulgada. Ya es menor de 1 kilovoltio. Esto es lo que nosotros en nuestras casas a nivel residencial tenemos en Antioquia 240 y 120 voltios. En Bogotá es 208, 120 voltios. Este nivel de tensión 2 es más entre ciudades, es más como entre departamentos, como es este también de transmisión. Pero este sí es la interconexión, esta es la tubería de mayor diámetro para poder transportar grandes volúmenes de energía. Y finalmente, llegamos a este punto de la tarifa a usuario final. Quiero darles como la primera sensibilización de algo, de un concepto muy elemental que cualquiera entiende, no tiene que haber estudiado. ¿Qué es un precio? Un precio, de manera coloquial, son costos más utilidad. Eso es un precio. ¿Cuánto me cuesta lo que voy a vender y cuánto quiero ganarme yo? Y eso mismo está reflejado en esta fórmula tarifaria. Esta es la fórmula que debe aplicar el comercializador para calcular la tarifa de usuario final del estrato 4. Entonces allí incluye, cuánto me costó a mí la generación, eso que vimos por allá antes. ¿Cuánto costó pagar por el STN? Esto lo paga el comercializador. O sea, ¿qué le pagó el comercializador al generador?
por haber comprado en la bolsa o por haber comprado en contratos. Allá tiene una fórmula que no interesa entrar en detalle, pero ¿cuánto le costó al comercializador la generación? ¿Cuánto tuvo que pagar por el STM? ¿Cuánto tiene que pagar por STR y SDL? ¿Cuánto tiene que pagar por las pérdidas? ¿Cuánto tiene que pagar por restricciones que ya les dimos en una ilustración? ¿Y cuánto tiene que pagar aquí en esta componente? Varias cosas. ¿Cuánto tiene que pagar para que se le entreguen los fondos a la CREC para su funcionamiento? Se le entreguen los fondos para la SUPER, para el funcionamiento de XM. Y lo de él, que se llama costo de comercialización. Entonces aquí es donde está la utilidad de él. Y al comercializador le aprueban ese costo de comercialización con una metodología que se llama price cap, que es precio máximo. A él le aprueban el valor máximo que puede cobrar y de ahí puede cobrar menos. Lo mismo aplicaba en distribución. En distribución también existía eso de la posibilidad de cobrar un cargo menor, pero no conocí el primer caso de un operador de red que decidiera cobrar menos. Entonces el comercializador cada mes, aplicando esta fórmula, calcula esta tarifa y publica. Y esta es la que se le cobra a usuario final del mercado regulado estrato 4. Al estrato 5 y 6 se le cobra un valor adicional que se llama contribución. Esa contribución se utiliza para financiar los subsidios del servicio de energía eléctrica de los estratos socioeconómicos 3 y 4. Entonces, de este valor calculado pleno para el estrato 4, hay un X porcentaje de subsidio para el estrato 3 y otro porcentaje de subsidio para los estratos 1 y 2. Es un porcentaje de descuento de eso, pero solo hasta un consumo X que se llama consumo de subsistencia. O sea, no es que, yo le subsidio al estrato 2, consuma todo lo que consuma. Entonces, si tiene un consumo desbordante, y entonces como es estrato 1 o 2, ¿cierto? Entonces, por eso también le ponen un techo. Se entiende que en condiciones normales, un usuario estrato 1 debería consumir tanto, porque se entiende que por sus limitaciones, a lo sumo accederá a estos y estos beneficios, ¿cierto? Entonces, igualmente, yo supongo, no conozco, no tengo experiencia en este tema, aquí hay personas que conocen sobre esto, yo supongo que esta fórmula también es la que utilizan de referencia para calcularle las tarifas al mercado no regulado, a los usuarios no regulados. ¿Por qué razón? Porque es que el comercializador tiene que cobrar el STN, atiéndalo, represéntelo a usted. Cualquier comercializador, el STN es el mismo. No puede decir que cobra menos. La componente de distribución no puede decir que es menos. La componente de pérdidas tampoco, ni restricciones. Aquí es donde el comercializador tiene alguna posibilidad de mejorarle la tarifa a los usuarios y es en la medida que se cubre de precio de bolsa con contratos. ¿Qué tan favorables consigan los precios de esos contratos? Como les dije ahora, ¿qué tan favorable se consiga usted comprar los dólares que le entregarán dentro de un año? Puede que otra persona se los consiga más barato. ¿Por qué? Porque es una persona de mejor posición económica, ¿cierto? Si va un gerente de una empresa bien prestante de aquí de la ciudad, comparado con un ciudadano de a pie, pues obviamente le van a vender los dólares para dentro de un año. Lo más seguro es que conseguirá un mejor precio ese gerente de la empresa prestante que el ciudadano de a pie. Entonces, al mercado regulado, no regulado, deben tomar como parámetro, supongo yo, los comercializadores para hacerle el cálculo de esta tarifa. A mí siempre me gusta terminar con esta diapositiva. Pasamos a la parte de inquietudes y o aportes, y de antemano agradezco la participación. Yo esta charla siempre la cierro diciendo algo. Soy un pleno convencido
que varias de las personas de acá que no conocían mucho de esto, creo que en este momento son menos ignorantes que a las 10:10 de la mañana. Que muchas de estas cosas se le olvidarán en 1 o 2 semanas, es muy probable porque no están en este trasegar. Pero creo que ahí puede que se le queden algunos temitas. Bueno, y aquí siempre me gusta mucho cuando presento esta fórmula de cálculo de la tarifa, por favor, ayuden ustedes a difundir este mensaje. No es cierto que el comercializador del área del mercado de comercialización, en donde ponen los alumbrados navideños, cobre algo adicional en la tarifa, porque ninguno de estos conceptos dice y alumbrado navideño. Entonces no es cierto, y uno escucha mucho la gente en enero, terminando enero, prepárese para la cuenta de los servicios que nos van a cobrar el alumbrado de diciembre. Eso no es cierto, porque aquí ninguna componente tiene incluido ese concepto, alumbrado navideño. Ahora sí, pasemos acá a las inquietudes o aportes que todos serán bienvenidos. José Alberto, tenés el micrófono apagado. Ah, sí, está dándole las gracias, Héctor, por este recorder y de toda esta temática que efectivamente en su momento la vimos y pues muy interesante volverla a revivir. Muchas gracias, Héctor. ¿Algunas dudas que tengan, por favor, los asistentes que nos acompañan? O aportes. O aportes, claro. Mira, yo no sé, mira, Héctor, por aquí por el chat hay unas preguntas o algunas cositas. No sé si tú las puedes ver o la leemos y te las voy Léalas, Lina. mencionando. Léalas, Sí. Lina, léalas. Ok, mire, dice el señor Edgar Merenda, permítame por favor el ingeniero Berugo completar el dato de la interconexión. Esta inició con la llamada red central que con centro de despacho en Manizales conectó al centro del país, en el sur del Valle y el occidente de Antioquia con líneas a 220 kV. No sé si Correcto. ahí necesitas decir algo, ¿sí? No, así es. Así es. Mauricio Chiquito dice, para la energía solar fotovoltaica conectada a la red, ¿cómo se recibe el pago de esa energía sobrante? Está preguntando. Bueno, la CREX pidió la regulación y allí se establece la forma como se le reconocerán a los autogeneradores la energía excedente que inyecte a la red. En este momento pues no manejo, no tengo pues presente el detalle, pero si le parece le puedo enviar la resolución donde establecen cómo es el funcionamiento con los excedentes que se inyectan a la red. De entrada hay que montar una frontera comercial de medición de la energía para poder tenerla en cuenta, y ahí se manejan un tema como de saldos para hacer el cruce al final, pero si le parece, yo a través de Lina le hago saber cuál es la resolución donde está ese tema para que le des una mirada. Si le da una mirada y tiene dudas, no tengo reparos en que conversemos sobre el tema en la medida en que yo le pueda resolver inquietudes que se vean allí. Listo, muchas gracias, Héctor. Pero sí, ¿quedo con la tarea o no? Sí, me la puedes enviar que con mucho gusto yo les transmito a ellas la información. Listo, perfecto.
Bueno, aquí pregunta el señor Julio Calaz, ¿cómo estamos en tema de tarifas en comparación con otros países latinoamericanos? Muchas gracias, ingeniero Bonilla. A ver, pues sobre eso no tengo en este momento presente la última gráfica que vimos porque el CIER es un escenario en el que normalmente se hacen esos levantamientos, ¿cierto? Y digamos que nosotros no es que no estamos ni entre los más baratos, pues, ni entre los más extremadamente costosos. Pero igualmente, Julio, si usted considera prudente, le ubico la bibliografía que le permita a usted como aclarar esa parte comparativa, a ver qué es lo más reciente que se tenga en ese tema de la comparación, al menos en América del Sur o en Latinoamérica. Pero en este momento no me acuerdo exactamente de detalles. De pronto si aquí hay alguien de los que hizo parte de los comercializadores, puede, digamos, como aportar al tema, porque eso sí, digamos, que creo yo que es algo que les interesaba mucho a ellos. Gracias, ingeniero. Aquí hay otra pregunta del señor Edgar Meléndez. ¿Cómo se puede apreciar la variación en el costo de la energía? Las cuentas del comercializador no hacen diferencia en el valor por kilowatt consumido. No, sí, va en la página web de cada comercializador, mes a mes, se publican las tarifas y tienen que estar claramente diferenciados los valores de cada una de esas componentes. Entonces, si esto da respuesta, me gustaría que la persona manifestara, allí puede ir a ver, allí puede ir a ver cuál es el valor de cada una de las componentes y puede de manera voluntaria llevar como un registro de cuáles son los costos de la energía eléctrica. Yo personalmente, en mi casa, yo llevo un registro de mis consumos. En alguna oportunidad me sirvió para un cobro que me querían hacer cuando cambié de domicilio, coincidencialmente a donde llegué, al mes se dañó el medidor y no nos habíamos dado cuenta, pues quién se da cuenta que se le dañó el medidor. Cuando vinieron a tomar la lectura que vieron que eso no había avanzado nada. Entonces me fueron a cobrar por el promedio. Y entonces me aplicaron el promedio del inmueble a donde llegué. Y yo presenté mi reclamación y le dije, usted no me puede cobrar ese promedio. Ah, sí, es que la norma nos permite cobrar el promedio. Le dije, pues, espera un momentico, es el promedio del usuario. Es que el inmueble no es el que consume es el usuario. Yo tengo una historia, vea, yo venía de este inmueble, estamos en el mismo estrato socioeconómico. Mi historia de allá les sirve a ustedes para que me cobren la historia, porque la persona de aquí parecía que derrochaba mucho. Pues yo desde el colegio recibí el mensaje de uso racional de la energía. Entonces, inclusive cuando trabajaba en Bogotá, nosotros en Bogotá, por ser empleados de la empresa de energía Bogotá, en la energía eléctrica teníamos un descuento del 85% de la factura. Y aún así, a nosotros parecía prudente uso racional de la energía. Entonces, donde no voy a usar iluminación, apague eso allá, ¿cierto? Entonces, yo llevo la estadística y quería darles un mensaje en términos de tarifa, que en medio de esta pandemia hubo una regulación del año pasado que aplicó como desde abril hasta diciembre, enero, que se llamaba opción tarifaria y era para darle como alivio a los usuarios del servicio de energía eléctrica. Y yo tengo mis estadísticas y la tarifa se mantuvo constante todo el tiempo, o sea, la empresa lo aplicó efectivamente.
y la tarifa del kilovatio hora era de 520 pesos durante como 10 meses. Me parece interesante que consulten allá la página donde esté la persona que hizo la pregunta, Edgar Meléndez, y le va llevando una estadística a cada una de las componentes. Eso es fácil de encontrar en la página del respectivo comercializador. Bueno, señor, muchas gracias, ingeniero. Aquí está preguntando el señor Clímaco López, ¿cómo se ve el panorama de corto y mediano plazo ante la contingencia de Ituango en aspectos de oferta de energía y de tarifas? Esta ausencia de Ituango hasta 2025, ¿cómo se recibirá? Pues hasta ahora no se ha dado como una señal así completamente pues como de alerta de desabastecimiento. Y ha servido mucho el boom de estas energías no renovables, pero fundamentalmente Clímaco, para eso se utiliza el mecanismo de las subastas. Ya llevamos 2 subastas de fuentes no convencionales de energía renovable y ahorita está otra en curso que se va a realizar en octubre. Todo esto para decirte que en las subastas se considera una demanda objetivo y entonces para determinar la demanda objetivo que se quiere cubrir con la respectiva subasta, se tienen en cuenta la situación energética y entonces, inclusive en este caso, igual que en los anteriores, son contratos de largo plazo de energía. Y entonces se pretende cubrir una demanda objetivo o un faltante de demanda, pero en ningún momento se querrá cubrir la totalidad de lo que puede, producir Hidroituango. Hasta ahora no hay un mensaje de alerta que esto nos puede llevar a una condición de racionamiento porque la capacidad de Hidroituango es mucha, sino que todavía se sigue trabajando con las nuevas fechas que ha establecido desde el grupo EPM de cuando van a entrar esta central de generación. No sé, Clímaco, si con eso satisfago tu inquietud. Bueno, pues hay otra pregunta sigo con el señor Luis Enrique, no sé cuál Luis Enrique, me disculpa, no veo su apellido, con la propuesta de EADE de vender su participación a EPM, se alteraría el máximo valor de participación de generación en el mercado colombiano por parte de EPM. ¿Habrá esa modificación en la regulación? Aclaro que la venta de EADE sobre la central Ituango. Ya. El regulador ha venido trabajando sobre ese tema del límite de propiedad que pueden tener en la generación y lo mismo con la demanda, respondiendo como a las necesidades y a la evolución que se va dando en el mercado, ¿cierto? Pero entonces habría que mirar esa participación, pero es que no importa mucho la participación. En el mercado lo que importa son la capacidad que representa. Entonces, si EPM va a ser el representante, el generador representante del recurso de generación Hidroituango, no importa quiénes estén detrás, importa es la capacidad que tiene, sumada con la capacidad de los otros recursos de generación que represente. Entonces, si con posibilidad de equivocarme, estoy casi seguro que de pronto
que de pronto eso ya ha sido considerado, porque mire que en ningún momento se ha mencionado el problema que puede representar, o el problema que puede representar, no, la señal que puede derivarse de allí, de que con la entrada de Hidroituango, ¿cuánto es la capacidad de generación que represente el grupo EPM? Bueno, muchas gracias, ingeniero. La señora Ángela Prieto dice, Héctor, felicitaciones por la manera sencilla como compartió este conocimiento. Me transporto a la época en que estuve trabajando en ISA y ISAGEN en el mercado del sistema eléctrico colombiano. Muchas gracias. Y el señor Edgar Meléndez dice, las proyecciones de demanda sí podrían absorber la producción de energía de Hidroituango. ¿Sí se han evaluado escenarios con este panorama? Con toda seguridad, Edgar, porque el CND, como parte de XM, él tiene que, con regularidad, está haciendo los estudios del planeamiento operativo y con base en eso va dando las respectivas señales acordes con la actualización de las fechas de puesta en operación que se actualizan con regularidad por parte de los promotores o los ejecutores de proyectos de expansión, ya sea de generación como de transmisión nacional y de transmisión regional. Es con toda seguridad, XM hace esos estudios y es su responsabilidad, los estudios del planeamiento operativo. Se mira un horizonte hacia adelante que creo que es del orden de 5 años y eso lo hacen cada mes, que lo realizan con una herramienta bastante poderosa que ha arrojado buenos resultados. Bueno, muchas gracias, ingeniero. María Elena Álvarez, muy interesante y clara la conferencia. Tuve la oportunidad de aprender mucho y gracias al ingeniero Bonilla, a Sopen y FEISA. Por aquí tenía la mano levantada del señor Edgar Santiago Arévalo. Ya en el chat no tengo más preguntas. Don Edgar, puede abrir su micrófono. Muchas gracias. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Yo sí señor. escucho, Edgar. Sí, A ver, señor. ingeniero, es que tengo una inquietud. Si yo me vuelvo autogenerador, yo calculo mi sistema de la potencia que yo voy a necesitar en mi casa, en mi finca. ¿Cuál es la finalidad de estar o informar a comercialización? ¿Cuál es la finalidad de que? De informarle a comercialización. No sé, no entiendo esa parte. Ya. Si yo tengo mi sistema... Mira, es que la regulación estableció como la obligatoriedad de informar, es con fines informativos, que soy autogenerador y qué capacidad tengo. ¿Eso en qué influye? Los que han trabajado aquí en planeamiento. Y es que si vos tenés montado ese sistema, eso representa un alivio en las redes, entonces es menor demanda. Entonces, si por algún motivo usted tiene que sacar su planta solar a mantenimiento, entonces ya vas a dejar de autoabastecerse y vas a demandar de la red. Entonces eso representa un choque para el sistema. Usted podrá decir, no, pues es que es mi finquita, pero usted vaya sumando en la medida en que esto se vaya proliferando. De hecho, se pregona, y eso es un hecho, la operación se volvió un poquito más compleja y se va a volver más compleja con la entrada de todos estos sistemas de fuentes no convencionales de energía renovable. Claro. Precisamente por eso, porque yo monto mi capacidad, entonces a usted lo planeó el de la red de distribución como que usted podía ser un usuario con una demanda X, ¿cierto? Ahora vos te abasteces y entonces esa demanda no es esa
el operador de red está tomando lecturas, está haciendo la planeación de su sistema acorde con la demanda, y si no tiene sensibilidad esta información, entonces puede haber problemas al momento en que usted saque de servicio su planta y demanda del sistema. Es básicamente por eso. Yo voy a meter Listo, ingeniero, muchas gracias y muy amable por los conocimientos. voy a meter aquí 2 minuticos ahí la cucharada. En este momento los paneles solares han disminuido tremendamente el precio, han bajado tremendo el valor. Entonces eso facilita que masivamente cada vez más haya instalación de paneles solares. A efectos de centros comerciales y demás, ya todos los centros comerciales de Medellín lo tienen, el Tesoro, en fin. ISA también ya lo tiene, el bloque ya le instaló paneles solares en ISA. O sea que a nivel industrial cada vez más hay generación alternativa. A nivel residencial, entonces ya hay países totalmente masivamente instalando paneles a nivel residencial. Canadá, en fin, Alemania, otros países. Tengan la seguridad que en 4 o 5 años ya Colombia también lo hará. De hecho, aquí vecinos, aquí a mi casa, ya empezaron a instalar paneles. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que entonces de una tarifa de 100, por decir algo, entonces instalo paneles, entonces tengo que pagar 70. O sea, me ahorro yo 30. Entonces, con esos ahorros mensuales, entonces, según los estimativos, eso dependerá mucho del tipo de techo que uno tenga, en fin. Pero para dar aquí una idea genérica, en cosa de 7 años, más o menos unos cálculos ahí rápidos, en cosa de unos 7 años uno paga la inversión que hace por esos paneles, en 7 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de los 7 años, entonces ya se vuelve, como decía Héctor, autogenerador y ya empiezas a ganar plata. Ahora, en esa instalación de esos paneles, entonces usted se va de vacaciones, entonces ese porcentaje que usted no está utilizando en su casa, pues lo vende al sistema. Entonces es una plata que, mejor dicho, desde que instala paneles empieza a ganar plata. Entonces, para eso son contadores bidireccionales. Y eso, pues, eso se vuelve una maravilla. Y póngale ustedes, todos los que estamos aquí escuchando, que en cuatro de 4 o 5 años todos tendremos paneles. Era como una cucharada que quería meter. Sí, como decís vos, José Alberto, desde que lo monte empieza a ganar, independientemente de que no inyecte excedentes. Exacto. Ya usted se ahorró pagar X cantidad de kilovatios hora de su consumo, se lo está usted autoabasteciendo, ¿cierto? Ya después si va a inyectar excedentes, pero tienen que ser excedentes. Así es. Porque si no son excedentes, sino que usted lo que produzca lo va a inyectar al sistema, ahí sí usted tiene que convertirse en generador. Hasta ahora la condición está de esa forma. Usted es autogenerador mientras sea para abastecerse su demanda y de pronto inyectar excedentes al sistema. Pero Muy bien. si solamente es para inyectar energía al sistema, tiene connotaciones de generador. Muy bien, muchas gracias, de verdad que ha sido maravillosa su conferencia, Héctor. Entonces vamos a proceder, si no hay más preguntas, entonces con una rifa. Los que están actualmente conectados, por favor, Héctor, una rifa de uno a cuánto, Lina? ¿Cuántas personas? 3 bonos. Sí, Son son 3 3 bonos. bonos. En el momento hay... Vea, démosle saludo aquí a Zulami, unas palabritas, Zulami. Claro que sí, muchas gracias. Estoy por aquí conectada, escuchándolos y también viéndolos participar a todos. Saludamos a Sopen, a su cuerpo administrativo, a don Héctor también, que hoy nos compartió grandes experiencias y conocimiento que él también ha adquirido a lo largo de su carrera. A todos los saludo, a Feis, a Sopen, siempre nos vamos a considerar hermanos.
Y hoy quiero decirles que vamos a tener un sorteo de 3 premios, ¿cierto? Vamos a ofrecer 3 bonos de la Librería Nacional para que ustedes puedan identificar la lectura que prefieran, ¿listo? Entonces, este también es una forma que tiene Asopenifeis de incentivar la lectura y de incentivar estos espacios conversacionales. Entonces, le voy a pedir a don Héctor que él me ayude eligiendo 3 números, del 1 al 40 y, ya te digo, 48. Del 1 al 48, 3 libros, don Héctor. La condición es que deben estar conectados, ¿listo? Bueno, el primero, mi familia fuimos tradicionales en el fútbol, fuimos delanteros, y a mí me gusta ser el 9. 9, Listo. el número 25, el número 48, 9, 25 y el 48, el último. Bueno, entonces por aquí tengo el primero, Gustavo Arias. Gustavo se encuentra aquí conectado. Don Gustavo. Hola, buenas tardes, sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas tardes, soy Gustavo Arias, recién pensionado de EPM, agradezco mucho que me hayan permitido participar como invitado a esta charla y bueno, celebro pues haber sido favorecido con este bono. Mil gracias a todos. Bueno, don Gustavo, yo le voy a pedir por acá en un ratico que me regale los daticos, listo, para coordinar la entrega. Seguimos con el otro. La otra persona es el número 25. El número 25 es David Henao. David, se encuentra por acá. Bueno, entonces seguimos con el otro número que sería el 48, Argiro Carmona. ¿Se encuentra? Buenas tardes. ¿Me escuchas, Argiro Carmona? Hola, sí. ¿Me recuerda su nombre, porfa? Sí, mi nombre es Fray Argiro Carmona Gudelo. Soy de la asociación APED, de Asociación de Pensionados de EPM, que fuimos invitados a esta maravillosa conferencia, a la cual agradecemos con todo el cariño. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces yo ya por el interno voy a pedirle los datos a ustedes. Y entonces me queda faltando uno. Don Héctor, ¿usted me puede decir otro numerito, porfa? El 48 no fue el último. Pues, sí, el 48 ya, pero el que no estaba presente era el 25. Ah, ya. Entonces el 039 se la llevó. El 039 se llama Jairo Mejía. Don Jairo se encuentra por aquí conectado. También se fue. Y yo lo veo por aquí, dice Jairo Mejía. Bueno, entonces aquí ya tendríamos los 3 ganadores. Sí se ha conectado, don Jairo. Ahí está Jairo. Dio su cámara, bienvenido. Muchas gracias por conectarse. Aquí está un premio a su participación. Esperamos entonces que en los próximos eventos también podamos hacer este sorteo y que tengamos muchos más ganadores. Entonces, sin más, los despido, que tengan una feliz tarde. Don Jairo nos quería contar algo, es que no, creo que no tienes prendido el micrófono, sí. No lo escucho, no lo escuchamos, don Jairo. Muy agradecido por... aló, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, sí señor, adelante. ¿Ahora me escuchan? Sí señor, adelante. Aló. Sí, Hola. sí, escuchamos. Bueno, no, muy agradecido por la invitación y maravillosa la conferencia. Pues, y así como todas en las que he tenido oportunidad de participar. Parece como que es una buena metodología que se ha dado pues a raíz de la pandemia. Y bueno, muy bien, muchísimas gracias. Don Jairo, Mi reconocimiento al doctor Héctor Bonilla. Así es, muchas gracias a él que también nos aporta esos espacios y de su tiempo para compartir.
Entonces, don Gustavo, don Argiro y don Jairo, felicitaciones y bueno, nos volveremos a encontrar en otro espacio que promueva Sopen o FEISA. Perdón, por favor, don Argiro y don Gustavo, les doy el número de contacto 301-342-7792. Si están amables, apuntan ese número para tenerlos, nos conectamos para que por favor entregarles el premio, ¿sí? Lina, Don Argiro, 301-342-7792. Lina, ¿me haces un favor? Por correo electrónico me envías mis pendientes. Sí, señor. Le dejaron tareas, don Héctor. Sí. Está muy bien, para que vea el me- público que usted tiene. A mí eso me gusta mucho. Ah, bien, muchísimas gracias, don Héctor. Como Bueno, dice el dicho, Héctor, tome para que lleve. Sí, señor, muchísimas gracias a todos, don José Alberto, Muchas también gracias. gracias por el